Fuerza increíble. Tenías la creación de un superhumano que era indestructible, invencible. Inteligencia superior. El objetivo final es convertirse en un dios inmortal. Y la habilidad para reproducirse. Tenemos conciencias robóticas que llegan a ser lo que consideramos personas. Pero esta obsesión de crear humanos falsos apunta al futuro de la humanidad o a su pasado. Otra civilización ha hecho lo mismo cientos o miles de años antes que nosotros. Puede que estemos viviendo en un universo donde exista una inteligencia real, proveniente de robots. Desde el inicio de la civilización, la humanidad ha adjudicado sus orígenes a dioses y a visitantes estelares. Y si esto fuera cierto, ¿seres alienígenas ayudaron realmente a moldear nuestra historia? Y si fuera así, ¿podría haber una conexión entre alienígenas y robots? Ciudad de la Ciencia Kansai, Japón. En el Instituto Internacional de Investigación de Telecomunicaciones Avanzadas, el Dr. Hiroshi Ishiguro y su equipo están desarrollando una serie de robots, humanos artificiales que parecen realmente vivos, tanto en apariencia como en gestos faciales. Cuando nos sentamos no paramos. Nuestros ojos, cabeza y cuerpo se mueven ligeramente. Así que hemos desarrollado el mecanismo para copiar esa clase de movimientos subconscientes humanos. Este robot, parte de la serie Geminoid, está diseñado para verse idéntico a su creador. Pero lo que lo separa de otros robots de su tipo es el número de motores miniaturas llamados actuadores, usados para imitar las expresiones humanas. Mientras la mayoría usa entre 10 y 12, los últimos Geminoids usan más de 50. Dentro de la piel facial, estos actuadores neumáticos están contrayendo o presionando la piel para que así podamos hacer expresiones faciales. El robot está programado para imitar lo más cercanamente posible los movimientos que hacen los humanos mientras reposan. Responde espontáneamente al tacto o cuando se le hacen preguntas. También puede ser operado de forma remota. Cuando este robot es teleoperado, el movimiento de la cabeza es copiado al robot. Además, cuando el operador dice algo, el sistema analiza de manera automática lo que está diciendo y genera automáticamente movimiento labial. Creo que la cafetería cerró muy temprano. Sí, muy temprano. Sí, cerró a las 5:30. Mientras que los robots Geminoid se centran primero en la réplica de expresiones faciales, los ingenieros de la Universidad de Texas del Laboratorio de Robótica Aplicada a Humanos han desarrollado un robot llamado Dreamer que puede realizar una serie idéntica de impresiones y sofisticados movimientos del cuerpo. Hicimos al Dreamer más humano a través de características, formas y dimensiones mucho más humanas. Y al mismo tiempo haciendo los movimientos mucho más humanos, entendiendo y aprendiendo de los humanos. Así que una de las cosas que hace único el movimiento de los Dreamer es lo que llamamos el control total del cuerpo. Aunque el torso del Dreamer descansa sobre una base de ruedas, un conjunto bipedal de piernas robóticas está siendo desarrollada actualmente, lo cual hará al Dreamer completamente móvil en 2 años. Por último, queremos que estas máquinas vivan 100 años sin asistencia, sin ningún tipo de supervisión. Al combinar las características humanas de los androides, como las desarrolladas por Hiroshi Ishiguro, con la movilidad de los robots como Dreamer, los científicos creen que pronto veríamos una era
en donde los humanos artificiales serían virtualmente idénticos a los reales. Seremos capaces de crear sistemas robóticos muy humanizados hasta el punto en que sean casi indistinguibles tanto en movimiento como en morfología. Vemos algo como una especie de entidad que fue tratada en la película Blade Runner. Los tipos de pruebas Turing que fueron hechas allí para tratar de encontrar a los androides. Pienso que en principio podríamos tener androides que pasen una sofisticada versión de la prueba de Turing. Eso forzaría a la máquina a pensar reflexivamente acerca de su propia falta de conciencia, su propio pasado, sus propios sentimientos. Y creo que no sería imposible, y en este caso estos seres se deberían considerar como humanos. En el siglo XXI, los robots están siendo programados para hacer todo, desde practicar una cirugía hasta conducir autos. Y los robots humanoides están alcanzando rápidamente un nivel de sofisticación que se creía que existía solo en la ciencia ficción. Pero ¿cuáles son las implicaciones de crear robots que sean cada vez más inteligentes e independientes? En marzo de 2015, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, dijo: "Las computadoras se alzarán sobre los humanos. El futuro es aterrador". Incluso Stephen Hawking y el fundador de Tesla Motor, Elon Musk, han predicho que las máquinas posiblemente sobrepasen y finalmente reemplacen a los humanos. Muchos científicos e intelectuales han postulado que, al final, las máquinas tomarán el control del mundo. Las computadoras se están volviendo más rápidas y poderosas. Por último, crearemos máquinas que diseñen ellas mismas, incluso mejores máquinas. Si se vuelven más inteligentes, debemos tener cuidado. Pero mientras los científicos convencionales reflexionan si los robots están destinados a tomar el planeta o no, los teóricos de los antiguos astronautas se preguntan algo distinto. ¿Acaso esto ya sucedió antes? Quizás unos cientos de años atrás. Ábidos, Egipto, 11 kilómetros al oeste del Nilo. Dentro de este sitio arqueológico yacen las ruinas de la Sala de Osiris, donde cientos se reunían para venerar al dios del inframundo. En comparación a los distintos dioses, se piensa que Osiris vivió físicamente en la tierra como uno de los faraones egipcios. En ocasiones se representa con un disco al lado del sol. Y mientras muchos eruditos han sugerido que esto no es más que para venerar al sol, ese sol que los egipcios conocían, también tenía alas y descendía del cielo. Así que, en mi opinión, algo más fue representado, un evento extraterrestre que de hecho sucedió en la vida real. Aunque la mayoría de los teóricos de los antiguos astronautas creen que los dioses egipcios fueron, en realidad, visitantes extraterrestres, hay muchos que se preguntan si Osiris era incluso de carne y hueso. Una de las historias más famosas que va de la mano con Osiris era que fue desmembrado por su celoso hermano Set. Set se envolvió en ira y desgarró el cuerpo de su hermano muerto en 14 pedazos. Hizo que lo esparcieran por todo el reino. Pero Isis, la esposa fiel, buscó a lo ancho y largo y encontró cada parte y las juntó todas. Isis tuvo éxito en resucitarlo. Ahora, cuando escucho una historia como esa, en la que un ser es desmembrado y luego alguien junta esas piezas y luego son capaces de resucitarlo mágicamente, tengo que preguntar, ¿es posible que Osiris no fue un tipo de entidad biológica, sino que quizás fue un tipo de máquina o robot? Para los teóricos de los antiguos astronautas, quizás la evidencia más fuerte de que Osiris pudo haber sido un robot puede ser encontrada en los antiguos textos de las pirámides,
que describen el símbolo del pilar Yed como la columna de Osiris. Osiris y su forma resucitada fueron retratados como un pilar que se asemeja claramente a una bobina de Tesla de la actualidad. El pilar Yed fue considerado un pilar de energía. En este tallado en Ábidos, es como si Isis tuviera su mano insertada en la espalda de Osiris. Y tal vez ilustra cómo ella controlaba a Osiris. Puede ser que la historia de Osiris es algo completamente diferente a lo que pensábamos. Es posible que nuestros ancestros encontraran robots extraterrestres sumamente sofisticados en el pasado ancestral. Y de ser así, ¿podría haber alguna evidencia tangible? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que la evidencia fue recuperada en lo profundo del mar, y data de hace más de 2000 años. El mar Egeo, abril de 1900. A solo 70 metros de la costa de la pequeña isla de Anticitera, pescadores de esponjas descubren un antiguo naufragio a 46 metros debajo de la superficie. Durante 2 años son recuperados de las ruinas algunos artefactos, entre ellos remanentes de una caja de metal con incrustaciones de coral que data del siglo II a.C. Es la computadora mecánica más antigua que se ha encontrado, precediendo artefactos de complejidad similar por 1500 años. Así que tienes esta pequeña cajita con docenas de ruedas dentadas en su interior y se determinó que esa computadora análoga era usada para predecir eventos astronómicos. Esta fue la primera computadora creada por la humanidad. Los científicos estadounidenses que estaban estudiando el mecanismo Anticitera dijeron que descubrirlo fue como encontrar un aeroplano en la tumba del rey Tut. Fue tan sorprendente para ellos, ya que nunca antes habían concebido que la antigua Grecia, a 200 años antes de Cristo, tuviera los conocimientos de aparatos mecánicos como este. Cambió la forma de ver la historia antigua. Mientras equipos de excavación aún no determinan con exactitud el origen del barco en el cual fue encontrado el mecanismo Anticitera, el candidato más probable es la isla de Rodas. De acuerdo a algunos relatos de la época, Rodas fue una vez hogar de lo que, según los estándares actuales, podría considerarse alta tecnología. En el siglo V a.C., el poeta Píndaro escribió que Rodas estuvo alguna vez adornada de estatuas que tomaban vida como criaturas vivas y móviles. Escribió que de pronto cobraban vida. Y así nace la pregunta, bueno, si tienes primero un objeto sin vida y luego de repente alguien le proporciona vida, ¿podrían ser referencias a algún tipo de máquinas? ¿De dónde adquirieron las personas de Rodas los conocimientos de cómo crear estas estatuas vivientes hace 2500 años? Creo que es tal como lo dijo Píndaro, que lo obtuvieron de los dioses. Entonces, ¿quiénes son estos dioses? Son gente real, son extraterrestres que tenían esta tecnología y la compartieron con la humanidad. Y ahora, cuando vemos el mecanismo Anticitera, vemos las pruebas que indican que tenían la capacidad de hacer trabajos de máquinas avanzadas. Son por lo menos 1500 años anticipados. El punto es que la tecnología realmente existe. Y al tener tecnología como esa, llegar a una tecnología robótica no es tan lejano. Y los extraterrestres pudieron muy fácilmente tener la capacidad para aquel entonces, si crees en lo que dice esta leyenda al pie de la letra. ¿Podría el mecanismo Anticitera
ser la prueba de que la antigua Grecia tenía tecnología más avanzada que los tiempos en los que vivieron? ¿Y puede esto ser evidencia de que en realidad había robots funcionales en la isla de Rodas? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y claman que también hay evidencia de que robots avanzados existían a 483 kilómetros al norte, en otra isla griega, Lemnos. Aquí yacen las ruinas de Hefestia, una de las ciudades más importantes de Grecia. Fue nombrada por el dios griego de la metalurgia, Hefestos, quien dicen que cayó acá desde el cielo e incluso vivió en la tierra junto a los humanos. Es descrito en su taller como una persona rodeada por autómatas. Está entre las máquinas y ellas se mueven a su alrededor haciendo el trabajo duro que le correspondería a él. Una de las más famosas y asombrosas creaciones de Hefestos fue Talos, un gigante hecho de bronce que protegía la isla de Creta. Talos era capaz de observar todos los barcos que se acercaban a Creta y de lanzar piedras a aquellos barcos, desprendiendo calor e incinerando cualquier bote o cosa que se acercara a él. ¿Sería posible que Talos fuese un tipo de máquina o robot? Grecia no es el único lugar donde se encuentran historias antiguas acerca de objetos inanimados que aparentemente cobran vida. El Talmud judío describe una figura de arcilla llamada el Golem, que podía ser traído a la vida insertando un hechizo en su boca. En la India, un sánscrito antiguo llamado el Lokapanati cuenta sobre máquinas de movimiento espiritual que datan del siglo V a.C. Y en el texto chino de Liezi se describe un robot humanoide presentado al rey Mu hace 3000 años. Hay historias de muchas culturas en todo el planeta de personas que han creado otros humanos o máquinas que eran muy parecidas a los humanos. Pero si realmente existieron robots sofisticados en el mundo antiguo, ¿qué función tenían? ¿Quién los construyó? Y quizás más importante, ¿qué ocurrió con ellos? El 24 de marzo de 2015, el Mars Rover, denominado Opportunity, alcanza el borde oeste del cráter Endeavour de 23 kilómetros de ancho. Está buscando minerales y otras evidencias que puedan probar que la vida alguna vez existió allí. Es uno de muchos robots controlados remotamente que por más de una década han proporcionado a la NASA invaluable información sobre nuestro más cercano planeta alienígena. La NASA ha controlado satisfactoriamente robots a distancias increíbles. Ejecutan el plan aquí en la Tierra y luego descargan las instrucciones al robot en Marte. Otro robot de la NASA, el humanoide Robonaut 2, trabaja en la Estación Espacial Internacional. Y está en desarrollo el aclamado superrobot Valkyrie, que es diseñado para establecer hábitats y pavimentar el camino a los humanos en otros planetas. Cuando los humanos viajan al espacio, es muy difícil y peligroso y consume mucho tiempo. Es mucho más fácil enviar robots. Y si eso es lo que hacemos, es seguramente lo que los extraterrestres han estado haciendo. Pero tal y como nosotros estamos empleando robots para recolectar información y minimizar riesgos a la vida humana, ¿podrían tecnologías cibernéticas similares haber existido en el pasado antiguo? ¿Pudieron historias como la de Osiris, Talos y el Golem ser ciertas? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que las pruebas no solo pueden encontrarse en el pasado, sino también aquí, en el presente. Noruega, noviembre de 2014. Científicos de la Universidad de Oslo trabajan en un nuevo avance en la robótica, creando robots que sean capaces de adaptarse y continuar funcionando,
incluso luego de perder un miembro. Los robots también saben cómo crear nuevos miembros con el uso de impresoras 3D y colocárselas de nuevo, reparándose efectivamente a sí mismos sin la ayuda de los seres humanos. Esta nueva tecnología es el primer paso para conseguir lo que el científico húngaro John von Neumann previó en 1940, robots que se autorreplican. John von Neumann fue un matemático que tenía una idea acerca de máquinas que se autorreplican, en el cual se envía a una máquina semilla y la máquina buscará materiales para construir una copia de sí misma, y después esa máquina enviará a la otra a replicarse a sí misma. Entonces una se convierte en dos se convierten en 4 y eventualmente estas cosas exploran el cosmos entero. Una teoría indica que la civilización extraterrestre construiría sondas espaciales como esas, y sería la forma más rápida de explorar el universo entero. La pregunta interesante será, ¿hasta qué punto esa autorréplica incluye los recuerdos y aprendizajes que la primera generación de robots obtiene? Entonces se querrían hacer robots abiertos a nuevas experiencias tal como nosotros, pero al mismo tiempo que sean capaces también de transmitir las experiencias de una generación a otra a partir de la autorréplica. Así que pienso que sería un paso importante en términos de viajes espaciales. Es decir, pienso que la pregunta más interesante desde el punto de vista de nosotros como humanos es hasta qué punto somos parte de ese proceso. ¿Es posible que logremos crear robots conscientes de sí mismos que sean completamente autónomos y enviarlos a explorar el universo sin supervisión? ¿Y pudieran estos robots ser capaces de autorreplicarse infinitamente utilizando materiales encontrados en distintos planetas? Los teóricos de los antiguos astronautas proponen que los seres extraterrestres pueden ya haber alcanzado esta tecnología. Es completamente posible que una civilización avanzada, y me refiero a mucho más avanzada que nosotros en la Tierra, pudiera desarrollar esta tecnología de máquinas autorreplicadoras. Y entonces pudiera enviar robots con inteligencia artificial al espacio, como centinelas que escanean un área mucho más vasta de lo que la misma civilización pudiera visitar con sondas tripuladas. Es algo que probablemente haya estado usándose ampliamente por una variedad de civilizaciones extraterrestres. Las máquinas de von Neumann son una idea maravillosa que es reflejada en historias antiguas de extraterrestres que llegan a la Tierra. En la antigua tradición egipcia aprendemos sobre aquellos seres de luz sin forma que emergen de lo que describen como la isla del huevo y crean una civilización. Esto sugiere que utilizan una especie de robot autorréplica que tiene la habilidad de utilizar formas genéticas, quizás importadas del planeta de origen, que pueden ser luego manifestadas en un nuevo planeta, en nuestro caso la Tierra. Es posible que la evidencia de los robots autorreplicados pueda ser encontrada en la historia antigua y en textos religiosos como esos concernientes al antiguo Egipto. Y de ser así, ¿está hoy la humanidad apenas palpando conocimientos que estaban disponibles en la Tierra miles de años atrás? Conocimientos que quizás hayan sido traídos aquí por viajeros espaciales extraterrestres. De acuerdo con algunos teóricos de los antiguos astronautas, el concepto de que vida extraterrestre haya podido visitar la Tierra por primera vez como máquinas o robots no solo es probable, sino lógico, y puede incluso ayudar a explicar una serie de encuentros alienígenas que han sido reportados en el siglo XX. Encuentros con visitantes robots, a quienes pueden referirse como los grises. 9 de mayo de 2001. El National Press Club, Washington, D.C. Durante una conferencia de medios del Proyecto Revelación, el antiguo sargento Clifford Stone hace un asombroso anuncio.
Él asegura que por más de 2 décadas fue parte de una unidad secreta de operaciones militares con la tarea de recuperar tecnología extraterrestre para el gobierno de Estados Unidos. Estuve involucrado en situaciones en las que realmente hubo recuperaciones de platillos voladores estrellados a falta de mejores términos y de residuos de los mismos. Había cuerpos involucrados en algunos de estos choques, incluso algunos estaban vivos. Mientras hacíamos todo esto, le decíamos al público estadounidense que no había nada, decíamos que no había nada allí. Una de las cosas sobre las que Clifford Stone habló fue el proyecto llamado Moondust. El proyecto Moondust fue un programa militar legítimo y estaba diseñado para recuperar objetos como los satélites espaciales soviéticos. El pequeño número de documentos de este proyecto, que han emergido a través de la Ley por la Libertad de la Información, hablan acerca de cómo no eran solo naves soviéticas, sino también de ovnis. De hecho, utilizan la expresión ovni en el documento. De acuerdo con Stone, él fue el primero en responder a 12 choques de ovnis. Pero no fue sino hasta el día después de la conferencia de prensa, durante una sesión cerrada con Stone y miembros del Congreso, que reveló algo incluso más sorprendente que sus primeros encuentros con las entidades alienígenas. Lo conocí el día siguiente, el 10 de marzo, en el resumen informativo ejecutivo VIP para miembros del Congreso. Una de las cosas que el sargento Stone comentó fue acerca de la naturaleza de los llamados extraterrestres grises. Dijo que había anomalías biológicas extrañas sobre ellos, que los hacían ver como si fueran una especie de robots biológicos. Parecían haber muy pocos sistemas orgánicos en el cuerpo, si es que había alguno. Y aún así, estos seres parecían ser capaces de moverse, pensar y funcionar. El sargento Clifford Stone se puso tan emocional mientras hablaba frente a los congresistas que comenzó a llorar y se bajó del escenario. He pasado muchos momentos diferentes con él en su casa, estudiando documentos y escuchándolo contar su extraordinaria experiencia de haber tenido cierta clase de encuentros con algo que entraría, desde su punto de vista, en la categoría de seres androides o híbridos. Es posible que los llamados grises, reportados como presuntos abductores alienígenas, sean realmente robots controlados más allá de nuestro planeta. En el 2014, la revista online Motherboard publicó un artículo en el que varios filósofos y astrónomos especulaban acerca de que la forma de vida dominante en el cosmos sean probablemente robots superinteligentes. Y de acuerdo a los teóricos de los antiguos astronautas, la noción no es tan descabellada como parece, especialmente cuando se considera que los robots Geminoids de Hiroshi Ishiguro están diseñados para transmitir presencias humanas a miles de kilómetros. Similarmente diseñado para operar desde distancias remotas es el robot Dreamer, creado por la Universidad de Texas, así como el más actual viajero espacial robótico de la NASA, Valkyrie. Lo que imaginamos en el futuro es más que una autonomía supervisada, en la que damos a los robots instrucciones de alto nivel, y son suficientemente autónomos para interpretar esas instrucciones y llevar a cabo una porción de su misión. Si tenemos androides, algo más con inteligencia superior debió hacerlos venir aquí para trabajar en este planeta. Pero mientras algunos teóricos de los antiguos astronautas creen que los grises pueden ser sustitutos controlados por entidades alienígenas desde muy, muy lejos, otros sugieren que la verdad es incluso más increíble. Las personas describen a los grises como criaturas sin sentimientos ni rasgos distintivos. ¿Podría ser que todos son efectivamente sacados del mismo molde? Capaz son las propias máquinas autorreplicadoras de von Neumann.
Lo interesante acerca de esta teoría es que las personas a menudo dicen que el propósito de las abducciones es reunir material genético. Bueno, si estos grises son en verdad robots autorreplicadores, lo que podrían estar realmente haciendo es recolectar material genético de los humanos para construir más copias de ellos mismos. Cuando Clifford Stone declaró que los grises pueden no ser entidades biológicas por completo, como parte de su argumento, citó el hecho de que tenían las mismas características logradas a partir de un mismo molde. ¿Acaso sugiere este testimonio que las entidades extraterrestres que están visitando la Tierra no solo tienen partes mecánicas y sintéticas, sino también partes biológicas? ¿O realmente representan criaturas alienígenas que son parte máquina, parte humanas? Septiembre 2003, Universidad Clemson, Carolina del Sur. El doctor Thomas Bowland archiva la primera patente para impresoras inkjet 3D de células viables. Siendo ya una industria multimillonaria, este proceso involucra la colocación de materiales biológicos en cartuchos de tinta modificados y su impresión en biopapel hecho de soya y colágeno. Lo que vemos es una pequeña placa de Petri con agar dentro. Luego tenemos una pequeña boquilla que se acerca y pinta con aerosol estos pequeños hexágonos sobre el agar. En solo minutos comienzan a crecer células y se convierten en estas manchas marrones que son comienzos de hígados humanos. El Dr. Bowland tiene una muy interesante investigación sobre el tejido celular de impresión. Pienso que da paso a ideas muy interesantes sobre cómo biomanufacturar cosas. En algún punto tendrá aplicación en el campo de la robótica, especialmente mientras comenzamos a combinar dispositivos con el cuerpo humano. Muchos creen que este es el primer paso en la construcción de órganos humanos. La meta final es hacer lo mismo con otras partes del cuerpo humano. Pero existe un movimiento para ir mucho más lejos en la fusión de la biología con la tecnología, y es llamado el transhumanismo. El objetivo final del transhumanismo es convertirse en un dios inmortal. Y literalmente estas personas creen que se fusionarán con la tecnología y se convertirán en cyborgs. Creen que desbloquearán la inmortalidad, sistemas anti-envejecimiento codificados en la raza humana. Y ese sería el supuesto final de la evolución de la humanidad, mientras ascienden a la divinidad. Los transhumanistas generalmente admiten que los humanos son el producto de la evolución biológica, pero hemos alcanzado un estado en nuestro desarrollo en el que existe una pregunta sobre a dónde deberíamos ir. Por una parte, nuestro trasfondo biológico puede ser tomado como una plataforma para avanzar manipulando los genes de varias formas. Pero por otro lado, puede que pensemos en nosotros mismos fusionándonos más directamente con tecnologías a base de silicón. Vemos el desarrollo de estas pantallas portables como los anteojos Google Glass, donde las personas utilizan una computadora en sus cabezas. El reloj Apple es una suerte de fusión entre el hombre y la máquina. En vez de sentarse en una computadora ahora, la gente simplemente las viste. Vemos corazones artificiales, vemos marcapasos. Estos son prácticamente los precursores de esta transformación transhumanista. Ciertamente hay una fusión entre tecnología y biología y la estamos experimentando ahora mismo. Algunos expertos creen que para el año 2050, los científicos e ingenieros habrán desbloqueado los secretos de la inmortalidad a través de la producción de órganos artificiales y estructuras basadas en silicón. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que si consideramos el hecho de que estamos experimentando con la transhumanidad hoy, es posible que una raza extraterrestre más avanzada haya logrado ya avances tecnológicos similares.
Una civilización millones de años más antigua que la nuestra puede haber evolucionado mucho más allá de los pequeños pasos que estamos tomando nosotros ahora. Si estamos haciendo esto, es posible que otra civilización haya hecho lo mismo, pero quizás miles o incluso cientos de miles de años antes que nosotros. Cuando estudiamos algunos de estos textos antiguos que tenemos, siempre hablamos de antiguos astronautas que nos visitaron. Pero, ¿qué pasaría si fuimos visitados por máquinas? Y entonces se alza la idea, ¿seremos nosotros capaces de convertirnos en cyborgs? Es posible que otras civilizaciones hayan decidido que serían capaces de vivir indefinidamente de esta forma. Y mientras más se estudia la forma en la que la tecnología y la biología se están fusionando, más confrontamos la noción de que con el avance del poder computarizado podría haber seres sensibles que son mucho más avanzados. Es posible que los extraterrestres no solo hayan mandado robots inteligentes a la Tierra en su lugar, sino que ellos mismos hayan evolucionado más allá de cuerpos biológicos. Y de ser así, ¿qué podría significar esto para el futuro de la raza humana? ...8 de febrero de 1957... Washington, D.C. En el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, el científico húngaro John von Neumann, el hombre de la idea de los robots autorreplicadores, muere a los 53 años. En el momento de su muerte, estaba trabajando en un manuscrito llamado La computadora y el cerebro. Con tan solo 82 páginas, el texto estaba muy lejos de ser terminado, pero algunos han propuesto que von Neumann estaba explorando la posibilidad de reproducir la mente de un humano en una computadora. Para los transhumanistas, esto abre la puerta a lo que muchos consideran una de las más radicales innovaciones, la transferencia mental. Compañías actualmente han construido lo que se llaman interfaces neurales, donde hay computadoras cableadas en cerebros humanos. Creen que pueden construir un mapa de todo un cerebro humano y con esos datos que están archivados en él pueden replicarlos en sistemas de inteligencia artificial, basados en silicón, donde pueden ser almacenados para que nunca mueran. Es posible que un ser enteramente no biológico pueda tener la capacidad de sentir. Y si los extraterrestres han visitado la Tierra por miles de años, ¿pudiera ser que actualmente son seres robóticos por completo? Entidades biológicas pueden ser, de hecho, rarezas en el cosmos. Puede que vivamos en un universo donde exista una inteligencia real y quizás proveniente de robots. Hay algunos que creen que las máquinas ya han logrado un nivel de inteligencia que vastamente excede al nuestro y que quizás nos estén dejando pistas para ayudarnos a reconstruir la tecnología que conseguirá que seamos lo suficientemente semejantes a ellos para que eventualmente nos fusionen a su sociedad de alguna manera. ¿Pueden los extraterrestres, que han estado observando la humanidad por miles de años, habernos guiado hasta este punto porque desean no solo que logremos avanzar tecnológicamente, sino que nos convirtamos en la misma tecnología? Y si los humanos son creación de los extraterrestres, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, ¿pueden habernos creado inicialmente como entidades biológicas con el fin de limitar nuestra esperanza de vida hasta que estemos listos para ser como ellos? Hay aspectos muy interesantes sobre qué tan similar es una máquina de un cuerpo. Si hieres ciertas partes del cerebro, el cuerpo se descompone como una máquina. Puedes herir un tendón o una articulación y esa parte de la máquina no vuelve a funcionar.
Entonces tenemos que evaluar la posibilidad de que la vida no es necesariamente lo que consideramos que es. Existe la posibilidad de que hayamos creado computadoras de complejidad suficiente para que la conciencia pueda en realidad dar vida a sustancias inanimadas. Y tenemos conciencias robóticas que llegan a ser lo que consideramos personas. En la historia antigua posterior a ella, vemos referencia de extraterrestres buscando influenciar el cuerpo humano para aumentarlo, especialmente con tecnología. Con el movimiento actual de transhumanización, nos debemos preguntar, ¿es posible que todo sea parte de una agenda extraterrestre para influenciar a la humanidad mediante la implantación de tecnología en el cuerpo humano? Y si es así, ¿cuál es el propósito? ¿Es para acelerar nuestras habilidades o es un esfuerzo para controlar a la humanidad? A la larga, el tiempo nos brindará la respuesta a esas preguntas. Es posible que seres de otros mundos estén guiando a la humanidad no solo para evolucionar en la Tierra, sino para finalmente unirnos con ellos en las estrellas como entidades no biológicas. Y puede ser que nuestra creciente dependencia de computadoras, teléfonos, internet e incluso partes de cuerpos sintéticas sean parte de un gran plan extraterrestre que proyecta ver a los humanos cada vez más asimilados a la tecnología, de la que ya nos hemos vuelto tan dependientes. Quizás el destino de la humanidad sea no tener un encuentro cercano con sus ancestros, sino con nuestro propio futuro. Y quizás, cuando el día llegue, los seres humanos como los conocemos serán pensados como poco más que sistemas operacionales obsoletos.